¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre lo decimos, porque no sabemos a qué horas están viendo este video. Ya terminó el tiempo de Navidad, ya comenzamos el tiempo ordinario con esta solemnidad del bautismo de Jesús, esta fiesta del bautismo de Jesús, y comenzamos un largo camino en el que nos va instruyendo Jesús acerca del cambio de criterios que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. A través del Evangelio de Mateo, iremos siguiendo las huellas de Jesús. Y en este domingo leeremos un texto del Evangelio de Juan. Pues les damos un saludo muy cordial, un abrazo de este año nuevo. Toñito, Jaime y yo, Es- Miguel Saloma. Y pues a darle, ¿no? A darle. ¿Qué Vamos, pues. quieres hacer, Toño? Pues yo quisiera pedirle al padre Jaime si, como es costumbre, nos hace favor de leer el texto y Muy bien, entonces empezamos. muy bien. Con gusto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, muy bien. Toñito, Muchas gracias, padre Jaime. Pues a ver, déjeme comenzar. organizar. ¿Sí? Eh, Como bien comentaba el padre Miguel, queridos hermanos, ya estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. ¿No? Y podríamos preguntarnos, ¿y cuándo fue el primer domingo, no? Bueno, pues no hay primer domingo de tiempo ordinario. Y como ustedes saben, y bien nos comentaba el padre Miguel, con la fiesta del bautismo del Señor, pues termina propiamente el tiempo de Navidad y arranca ya el tiempo ordinario, ¿no? Y entonces pues arrancamos con la primera semana y las semanas litúrgicamente pues van de lunes a sábado y comienzan el domingo. Entonces el domingo segundo de tiempo ordinario. En este ciclo vamos a leer a Mateo, pero sin embargo en este segundo domingo de tiempo ordinario vamos a leer a Juan. Y es que está muy relacionado el texto que estamos leyendo de Juan con el texto que leímos en la fiesta del bautismo del Señor. Como ustedes saben, y hago un poquito de resumen, la escena, el pasaje del bautismo del Señor, lo narran los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, casi de la misma manera, con palabras y frases muy similares. Pero aquí estamos viendo en Juan cómo Juan el Bautista se vuelve el protagonista y él nos explica desde su punto de vista y desde su vivencia cómo fue el bautismo de Jesús. Entonces nos faltaba
esta visión diferente de que alguien que realiza el acto da testimonio. Y para terminar de tratar de dar este contexto, este pasaje del Evangelio empieza unos versículos antes. Ya el Padre Miguel, que es experto en el Evangelio de Juan, nos podrá hacer favor de dar más elementos, ¿no? Pero este pasaje del Evangelio empieza unos versículos antes, porque Juan recibe a unos enviados de los sacerdotes y fariseos y todo allá de Jerusalén, que le empiezan a interrogar si él era el Mesías, que por qué bautizaba, ¿no? Entonces, Juan, pues ya les dice que no, que él no es el Mesías, que detrás de él vendrá alguien del cual él no es digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias, etcétera, 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 ¿no? Y entonces aquí vemos el pasaje en donde ya Juan les habla a estos enviados de quién es Jesús. Y aquí yo quisiera empezar a reflexionar, queridos hermanos, Padre Miguel, Padre Jaime, es que nos dice Juan, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel, ¿no? Entonces, Juan aquí nos dice que lo que nosotros conocemos y lo que nosotros hacemos es porque Dios nos inspira y nos proporciona ese conocimiento, ¿no? Dios, queridos hermanos, es el que nos escoge. Nosotros no lo escogemos a Él. Él nos escoge. Y esto mismo nos dice Pablo en la segunda lectura que vamos a escuchar, que es tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. De hecho, estamos empezando a leer esta carta. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. En los siguientes domingos seguiremos leyendo esta carta. Pero fíjense cómo Pablo dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Y entonces aquí estamos viendo, queridos hermanos, que Dios en su voluntad nos escoge. Él es el que nos inspira. Él es el que nos da a conocer las cosas, ¿no? Y por eso Juan nos dice que él no conocía a quién era el Mesías, pero sin embargo, Dios le dijo que a quien él bautizara con agua y aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, todo el conocimiento, todo la vocación nos viene de Dios, ¿no? Entonces, primera reflexión. Todos nosotros somos cristianos por la voluntad de Dios, con ayuda seguramente de nuestros padres, nuestros padrinos, que cuando éramos pequeños nos llevaron a que nos bautizaran, pero todo es por voluntad de Dios. Pero aquí viene la respuesta que Dios nos está pidiendo. Es que demos testimonio. Juan da testimonio y él dice en este evangelio, y no nos confundamos de Juan, ¿verdad? Aquí estamos hablando del testimonio de Juan Bautista, aunque este pasaje lo está narrando San Juan Evangelista, que también da testimonio, pero de otra manera, ¿no? Entonces, Juan el Bautista da testimonio y dio testimonio de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y obviamente Pablo, pues también dio un testimonio que ya conocemos, muy grande y muy importante,
de que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, primera reflexión que yo quisiera compartir con ustedes, queridos hermanos, es: Dios nos llama, Dios nos da, pero de nosotros está la voluntad de responder a ese llamado y dar testimonio. Entonces, aquí es la invitación que nos está haciendo Jesús para que, a imitación de San Juan Bautista primero y San Pablo posterior, demos testimonio como ellos dieron testimonio de él. Sería aquí una primera reflexión, ¿no? Y yo quisiera, cuando leemos este pasaje, pues que nos imaginemos la escena del bautismo del Señor, que seguramente ustedes, al leer cómo los narran los sinópticos, pues se imaginan más la escena, ¿no? Pero imaginémonos la escena de cómo llega Jesús al río Jordán, le pide a Juan el Bautista que lo bautice, y cómo esa escena maravillosa de que el Espíritu de Dios desciende sobre él como en forma de paloma, y esa gran voz que se escucha de: este es mi Hijo amado, mi predilecto, ¿no? Entonces imaginemos esa escena y hagámosla nuestra, ¿no? Para que, así como Juan el Bautista responde al llamado y da testimonio, pues nosotros respondamos al llamado y demos testimonio. Quisiera hacer esta primera reflexión. Muy bien. Muchas gracias, Toñito. Nos centras mucho y te agradezco mucho. Jaime, ¿qué aportas? A ver, ¿qué aporto? Un poco me llama la atención la frase: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Esta acción es una acción propia de Dios, dar el Espíritu. Esto está en los profetas, en Isaías, en Ezequiel, en Joel: les daré mi espíritu y todos profetizarán. En Ezequiel: les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos. Es una acción propia de Dios el bautizar con el Espíritu, el dar el Espíritu. Lo que alcanza a ver Juan cuando dice yo lo vi y doy testimonio es pues la acción propia de Dios realizada en Jesús. Es Jesús, la presencia viva de Dios. Y esta acción de bautizar es precisamente la acción de dar el Espíritu. De hecho, el Evangelio según San Juan, cuando muere en la cruz, pues dice, entregó el Espíritu. Es ese Espíritu, es esa obra de Dios realizada en Jesús. De hecho, el diálogo más adelante con Nicodemo, pues es propiamente eso, ¿no? Si no naces de nuevo, si no hay ese nacimiento de nuevo, no puedes ver el reino. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Toda esta dinámica del Espíritu es una dinámica nueva y que hay que saber mirar. Hay que saber mirar y dar testimonio de esta dinámica nueva que Dios realiza en nosotros, un nuevo dinamismo con su Espíritu. Y bueno, dice Juan, de esto doy testimonio. Yo lo vi y doy testimonio. Pues es toda esta acción de Dios que, híjoles, no es tan evidente como nosotros quisiéramos, pero es muy fuerte. La acción de Dios, de cómo va transformando nuestro espíritu, cómo nos va bautizando en el Espíritu, cómo va transformando nuestros corazones, cómo los va cambiando. Y bueno, a partir de esto, pues yo
medio entiendo un poco la imagen con la que inicia el Evangelio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que Dios quita el pecado del mundo? Sí, enviando su Espíritu, enviando esta presencia que va a transformar el corazón. El corazón, pues, que sin lugar a duda vive en este pecado, que no me refiero solo a acciones concretas, que es la manifestación de nuestro pecado, sino a toda esta rebeldía que podemos traer contra Dios. Sí necesitamos de esta acción de Dios, su Espíritu. Él nos bautizará con el Espíritu, Él nos va a meter en esta nueva relación, en esta nueva dinámica, y pues yo por ahí estaría un poco la reflexión de este Evangelio, algunos elementos. Muy bien, Jaime. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera tomar como pauta la palabra testimonio, porque me parece que se malentiende. Mucha gente piensa que el testimonio es portarse bien, portarse bien y ser pues perfecto en el comportamiento, en la sonrisa, en el trato, y no es así. El testimonio va mucho más allá. No es presentarse uno como el héroe de la película, ¿no? Sino que es hablar de lo que Dios está haciendo en nosotros. No nos separamos del concepto jurídico del testimonio. En un juicio, el testigo es el que vio, el que experimentó. No el que hizo las cosas, sino el que es un tercero que vio lo que sucedía. Y la palabra testimonio para nosotros se malentiende como en primera persona. Yo soy el que hago, No. El que hace es Dios. El testigo es el que relata a otro lo que Dios hace. En resumen, no es portarse bien, no es tener una sonrisa, no es tener una paciencia de santo, ¿no? Sino el testimonio es relatar a los otros lo que Dios ha hecho en la vida de los otros, de otros, o en la vida de uno. Yo siempre insisto en esto en mis cursos cuando llego a este punto del testimonio de Juan, porque se malentiende. La palabra testimonio, repito, la entendemos como que yo soy el que hago. Yo soy el que me porto bien. Yo soy el que presento una cara amable a los demás. No. El testimonio es relatar con la experiencia, con los actos, con las palabras, lo que Dios ha hecho en mí. Yo creo que todos nosotros tenemos o deberíamos tener una experiencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. En alguna ocasión a los diáconos permanentes les preguntaba en un retiro, ¿cómo los ha salvado Dios? Y pocos me respondieron porque no lo reflexionamos. ¿De qué nos ha salvado Dios? Y esta es la fuente del testimonio. Si nosotros decimos de qué nos ha salvado Dios, damos testimonio. No por portarnos bien, sino por relatar la obra de Dios, cómo nos va salvando de nuestras locuras, de nuestras abominaciones, de nuestras monstruosidades, ¿no? De nuestro pecado, pero entendiendo que Él es el que hace las obras, ¿no? Me encantó, Toño, que insistieras mucho y también, Jaime, que insistieran mucho en que la obra es de Dios. Este descenso del Espíritu Santo es un símbolo. No fue una palomita que se paró en la cabeza de Jesús, ¿no? Fue un símbolo como una paloma. Es un símbolo del descenso tierno, porque las palomas tienen un descenso tierno.
no son como el rayo que parte, no, es una ternura de Dios que hace que los cielos se abran nuevamente. Esta expresión de los sinópticos me encanta, porque el Antiguo Testamento, ante la testarudez de los hombres, dice que el cielo se cerró, ya no hubo comunicación de Dios con los hombres. Y pasaron muchos años antes de que Jesús abriera otra vez los cielos y que descendiera el Espíritu Santo para transformar el hombre. Y esto lo tenemos que valorar. Y por supuesto que el descenso del Espíritu Santo está constantemente en la iglesia. El Espíritu Santo desciende sobre la iglesia constantemente. En el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía hay un descenso del Espíritu Santo, en la oración, las experiencias de la iglesia nos dicen que el Espíritu Santo está descendiendo. Y nosotros vemos que humanamente la iglesia no da una, a veces menos que algunas veces, ¿no? Sí. En las juntas pues, vemos cómo nos atoramos con muchas cosas, con nuestros miedos, con nuestras pobrezas, pero el Espíritu Santo ya está sobre nosotros y está animando. En esta época de una crisis religiosa que se ha volcado después de la pandemia, se ha manifestado mucho después de la pandemia, nos conviene meditar sobre la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Y esto nos da esperanza. No es una quimera, no es un ideal, sino es una realidad que el Espíritu Santo está descendiendo siempre sobre la iglesia, por sobre la comunidad, no la iglesia en la jerarquía, también en el Papa, en los obispos, el descenso del Espíritu Santo es maravilloso, pero en la comunidad cristiana de la parroquia vemos que el Espíritu Santo está allí trabajando. ¿Y para qué? Para que nosotros demos testimonio, es decir, vayamos a hablarle al mundo de la acción de Dios en nuestras vidas. La acción de Dios en nuestras vidas, ese es el testimonio. Toño, una segunda reflexión que quieras hacer. Pues retomando esto que ya hemos comentado, ¿no? Tenemos también esto que dice Pablo en su carta, que dice: a todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, ¿no? Y obviamente este texto pues se lo estaba dirigiendo a la comunidad de Corintio, pero esto es aplicable a nosotros, ¿no? Porque a nosotros, por acción del Espíritu Santo en nuestro bautismo, nos santificó Dios en Cristo Jesús y somos parte de su pueblo santo. Y yo creo que a veces no nos lo creemos, ¿no? Como que a veces decimos, ay, no, pues no es para tanto, ¿no? ¿A poco en el bautismo desciende el Espíritu Santo y soy otro? Pues sí eres otro, ¿no? O sea, de veras cambiaste, ¿no? Quizás aquí el problema es que, y retomando también la acepción de la palabra que muy bien nos da el Padre Miguel, es que no hacemos muchas cosas para aprender y dar testimonio. Y entonces, pues no lo sentimos que seamos tan santos, ¿no? Porque no aprendemos y no desarrollamos todo lo que tenemos que hacer para dar testimonio. Entonces, yo aquí quisiera invitarlos, queridos hermanos, que aprovechemos esta reflexión para hacer una introspección y decir, a ver, yo hace
tantos años me fui bautizado. ¿Y qué hice con el don del Espíritu Santo? ¿Y qué ha sido el testimonio que he dado, ¿no? Escuchando al Papa Francisco, ustedes saben que, bueno, nosotros el domingo llevamos la fiesta de la Epifanía del Señor a este domingo. En Europa, el 6 de enero, el día que caiga, ese día se celebra la Epifanía del Señor. Entonces, el domingo siguiente se hace la fiesta del bautismo del Señor. Entonces, el Papa Francisco tiene por costumbre hacer bautizar. Este pasado domingo bautizó a 13 niños en la Capilla Sixtina, y en su breve alocución él decía: el bautismo es nacer a la vida espiritual. Así como les decimos a nuestros hijos, tú naciste el día 4 de enero, deberíamos también explicarles y decirles, tú naciste a la vida espiritual el día que te bautizaron. Entonces, esta conciencia que nos pide el Papa Francisco, yo quisiera también pedírselas a ustedes. Yo les pediría que fueran, chequen su fe de bautismo y revisen en qué día los bautizaron sus papás. Bueno, los llevaron a bautizar, ¿no? Sus papás no los bautizaron, los bautizó el sacerdote, el presbítero. O sí, ¿no? Entonces, que vean ese día y entonces que reflexionen, queridos hermanos, de cuál ha sido el testimonio desde ese día hasta hoy y cuál ha sido mi seguimiento a la invitación que me hace Jesús para que yo lo siga. Y cada quien reflexione y se proponga hacer más de lo que hasta ahorita ha hecho. Porque hemos hecho, ¿no? Unos más, unos menos, pero todos hemos hecho. Si no, no estaríamos escuchando estos programas, estas pequeñas reflexiones, ¿no? Pero que digamos, hasta aquí he logrado, bueno, ¿qué voy a hacer para hacer más de lo que hasta hoy he hecho? ¿No? Yo sí me acuerdo qué día me bautizaron. Yo nací un 15 de julio y me bautizaron el 19 de julio. ¿No? Muy bien. Entonces, esa sería mi invitación. Yo digo o sí, porque si eres diácono permanente, llevas a tus hijos y los bautizas. Ah, bueno, eso sí. Espero a mi nieto también pronto ya bautizar. Caray, es una felicidad, es una fiesta. Jaime. Pues también esta frase de el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Esta expresión, lejos de ser una invitación a conjeturas así como metafísicas y todo ese tipo de cosas, es como una experiencia, ¿no? Que Dios precede, Dios antecede nuestras decisiones, Dios está primero, ¿no? O como lo diría San Juan en una de sus cartas, el amor consiste en que Él amó primero. Esa es como la experiencia de esta frase, y que es una frase, pues, para mí muy, muy profunda, con esta connotación de descubrir siempre que es Dios quien toma la iniciativa en nuestra vida, en nuestra existencia. Es Dios quien va conduciendo. Ese es un dato que me parece muy, muy padre. Y el otro es esto que se repite, parecieran dos partes del Evangelio que se repiten. Por ejemplo, dice San Juan, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua. Y más adelantito dice, otra vez vuelve a decir, yo bautizo con agua. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua, repite esa frase. Entonces hace esta diferencia Juan el Bautista de su bautismo, ¿no? Él bautiza con agua. Yo pienso que esta diferencia ha de ser esta parte del bautismo que también significa una inmersión, o sea, ir descubriendo nuestra propia oscuridad, nuestra propia muerte. Hasta eso puede llegar el hombre, a descubrir su propia muerte. Eso ya es una bendición. Y yo creo que desde ahí empieza una vida nueva, cuando ya Dios transforma toda esta muerte
pues en presencia de su espíritu, es su presencia, va transformando. Entonces, este bautismo de Juan, pues decir arrepiéntanse, bueno, en otros evangelios lo dice, arrepiéntanse y ustedes que creen que se van a salvar de la ira de Dios, es como un empuje a mirar nuestra propia, pues sí, nuestra propia oscuridad, y bautizarse es un gesto a lo mejor todavía imperfecto de ir mirando nuestra propia maldad. Y es allí donde va a actuar Dios, es ahí donde también va a descender el Espíritu, pues va a transformar y va a ser, como decía el diácono, una vida nueva, nace uno una vida nueva. Y es a partir de esta experiencia como de nuestra propia oscuridad, pero iluminada por Dios, intervenida por Dios, transformada por Dios, por su Espíritu. Entonces, por ahí esas frases a mí me suenan mucho así. Muy bien, Jaime. Retomando tu idea, les explicamos a los que están en las pláticas prebautismales que el rito del bautismo es un rito universal. El hecho de la inmersión en agua para la purificación o para el cambio es un rito universal. Se da en muchas culturas, como la egipcia, la babilónica, la mexica, y no tienen ninguna diferencia con los ritos de purificación de los judíos. 100 años antes de Cristo se comienzan a hacer estos ritos de purificación. Y estos ritos de cambio, en un principio fueron ritos de cambio y de iniciación a la fe judía. Pero cuando Juan el Bautista comienza a predicar, predica un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de conversión. Y esto es la novedad de Juan el Bautismo, Juan el Bautista, que predica un bautismo de arrepentimiento. El texto de los sacerdotes que mandan a la gente a preguntarle a Juan el Bautista de si era el Mesías, les dice Juan el Bautista, vengan, ¿a poco ustedes también se quieren convertir? Es decir, los sacerdotes del templo no se sentían como muy inclinados a bautizarse porque ellos ya eran judíos, ya eran todo lo que tenían que hacer. Y Juan el Bautista les dice, raza de víboras, ustedes no se convierten en sí. Pero este rito humano, este rito religioso, este rito universal, Dios lo transforma en un rito extraordinario. Bautizar con agua significa el bautismo como ritual humano, como un interés de cambio, una conversión, un arrepentimiento. Pero cuando nosotros vemos a Jesús a partir del bautismo de Jesús y ya luego en la cruz que somos injertados por la sangre y el agua a la vida de Dios, somos injertados a una filiación. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Y esto es una transformación a la que no podemos aspirar nosotros solos. No es un rito religioso. El bautismo no es un rito religioso. Además del rito religioso, además de la entrada a la fe o un rito de iniciación, es un rito que es una transformación, como decía Toño, es una transformación real. Nosotros, a través del bautismo, recibimos el Espíritu Santo y somos injertados en la persona de Cristo para ser hijos de Dios en el Hijo, hijos por adopción. Esto es una cosa extraordinaria que nos hace plantarnos de una manera distinta en nuestra fe. Nosotros no tenemos que obtener nada. Ya nos lo dieron al principio. Imagínense un hijo que tuviera que hacer cosas para ganarse el que sus papás fueran sus papás. Es ridículo porque los papás desde antes de que el niño tuviera voluntad, desde antes de que el niño tuviera conciencia, desde antes de la vida del niño,
los papás le regalaron la vida. Y esto es un gran regalo inmerecido. Nosotros hemos obtenido la vida biológica de nuestros padres por obra y gracia de nuestros padres. Nosotros no intervenimos en nada, no nos preguntaron. Pero cuando nosotros nacemos, ya tenemos unos padres establecidos. Antes de tener conciencia, antes de ganárnoslo, antes de ser educados por ellos, antes de tener criterios de la familia, nosotros ya somos hijos. Y eso es lo que pasa en el bautismo. En el bautismo se nos da una filiación de una manera gratuita. Dios nos hace participar de la vida divina de una forma gratuita. Nos hace participar de la herencia de Cristo de una manera gratuita. A nosotros nos queda esforzarnos por vivir como se nos ha dado. Yo me esforcé por vivir con los criterios de mis papás y de mi familia. Yo me esforcé en la educación, fuimos haciendo una vida similar a la familia. Ahora tengo que hacer una vida similar a la familia de Dios. Y entonces que tengo que escuchar y tengo que educar mi mente, mi corazón a través de los criterios de Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer en el tiempo ordinario. Pues si no tienen alguna cosa más, pues yo creo que nos despedimos. Pónganle like a los videos porque nos hace bien, porque más gente accede a los videos. YouTube nos da pues preferencia en las visualizaciones. Tenemos 300 vistas y tan solo 10, 15 likes. Entonces, pues les pedimos que no sean flojos, déguenle a la manita, no les cuesta nada, ni un segundo, denle a la manita y YouTube nos va a ir haciendo que más gente nos vea. Si les sirvió, denle like. Si no les sirvió, también. Pero bueno, pues nos vemos pronto. Toñito, Jaime, muchas gracias. Gracias, bendiciones. Saludos.